Disparos, bombas, alarmas, todo pasa en cámara lenta. Estás debajo de los escombros, bombardeos han pasado toda la noche. Mientras te preguntas, ¿dónde está tu mamá, tu hermana, tu tía o tu prima? Tu padre, sabes la respuesta, está en la guerra, en el frente de batalla. Pero tu madre, hermana y más, ellas estaban en la fábrica, trabajando turnos de 14 e incluso 18 horas. Ves dicho lugar a lo lejos y está que arde en llamas. Los bomberos intentan salvar toda una ciudad. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué es el Día de la Mujer y por qué se celebra? La intención de este video es mirar atrás y poder apreciar todo lo que tuvo que pasar para que el Día de la Mujer pudiese llevarse a cabo, todo el sufrimiento que se vivió y se sigue viviendo a día de hoy, pero dándole un énfasis a todo el camino y el proceso que tuvo que darse para que hoy pudiéramos estar aquí. Este especial día, en palabras de la ONU, es lo siguiente. Se refiere a las mujeres corrientes como artífice de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de las mujeres por participar en la sociedad en pie de igualdad con el mismo hombre. Pero revisemos esta historia y cuándo exactamente comienza. Veamos cuál es el antecedente histórico de este día que estamos celebrando hoy. Centrados en la mitad de la Primera Guerra Mundial, con la economía desplomándose, mucha hambre y ausencia de hombres en las ciudades, las mujeres siendo reclutadas como personal de enfermería para heridos y muchas cosas más. Pero esto no es solo ahí, sino siendo explotadas laboralmente con turnos externos y pagas míseras. La escasez de recursos obligó a todos los que pudieran y supieran caminar a trabajar en una tempranamente desarrollada industria a mediados del siglo XIX. El movimiento obrero se convierte entonces en la cuna del movimiento feminista, de la organización de la mujer como un ser válido, productivo, económicamente activo y muchas cosas más, pero sobre todas estas un individuo de esta sociedad activa. Quizás muchos no lo sepan, pero hasta entonces la vida de la mujer en Occidente era una continua historia de limitaciones, ni derecho al voto, ni a manejar sus propias cuentas, ni formación y con una esperanza de vida mucho menor que la masculina por los partos y los malos tratos. Eran catalogadas como propiedad, así de simple, primero de su padre, luego de su esposo. El matrimonio era legalmente tratado como una transferencia de bienes y la mujer una mercancía. La convocatoria hacia las mujeres para asumir los puestos dejados por los entonces soldados bajo el lema de "We can do it", podemos hacerlo, inspirado por la fotografía de una mujer trabajando en una fábrica de remaches para piezas de aviones, fue la mecha que inició el incendio que sería la lucha por los derechos de la mujer. Esta mujer era Naomi Parker Farley, la cara de una nueva revolución. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas garment workers en inglés, en Nueva York organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas para las mujeres. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen. Luego, más tarde, crean su primer sindicato laboral. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue "pan y rosas", ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. La lucha de las mujeres se esparció como pólvora, manifestación tras manifestación en diferentes partes del mundo, formando sindicatos, asociaciones, organizaciones y demás no gubernamentales para promover el movimiento feminista y las creencias de igualdad. Este es uno de los ejemplos de cómo la lucha de la mujer ha llevado décadas y avanzó entre nuestro mundo. Siguiendo avanzando en nuestra historia, ahora nos encontramos con la comunista alemana Clara Zetkin. Ella sugirió la idea de comenzar y de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en 1910 en la Conferencia Internacional de la Mujer, trabajando en Copenhague, Dinamarca. Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países y sus sindicatos respectivos. La medida fue aprobada de una forma totalmente unánime, aunque sin acordar una fecha concreta. Esta se pondría bajo discusión debido a la importancia que la fecha podría dar al movimiento. También se buscaba que con dicha fecha podían potenciar el alcance del movimiento feminista y exigir reconocimiento nacional e internacional a los derechos de la mujer. Un año después se celebraba el primer Día de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, reuniendo a más de 1 millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.
exigiendo derecho de voto y de ocupar cargos públicos. Se exigió entonces el derecho al trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el 25 de febrero de 1913, 2 días después de que comenzara la insurrección de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, el zar de Rusia ordenó disparar si fuera necesario para acabar con la revolución de las mujeres que se estaban dando en las calles de su imperio, explica la historiadora estadounidense Tema Kaplan en On the Socialist Origins of the International Women's Day, sobre los orígenes socialistas del Día Internacional de la Mujer. Esta medida del zar fracasó y en su lugar comenzó la Revolución de Febrero. Dice Kaplan que acabó con la abdicación del zar Nicolás II ese mes de marzo. El éxito de las mujeres rusas se consagró poco después. El gobierno provisional que se formó tras la retirada del zar Nicolás le reconoció el derecho al voto al cuerpo femenino. Las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero del año 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra y también para solidarizarse con las demás mujeres que estaban cayendo en la misma. Entonces, el de referencia en Rusia fue el domingo 23 de febrero. Ese mismo día en el calendario gregoriano, que es el de nosotros, fue el 8 de marzo y esta es la fecha en que se celebra a día de hoy. Sin embargo, no es hasta el año 1945 que se forman las Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y la carta de este organismo multilateral se convierte en el primer acuerdo internacional que consagra la igualdad de género. 3 décadas después, en 1975, la ONU establece y celebra por primera vez mundialmente el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de ese mismo año, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer. Así que el Día de la Mujer no fue consagrado legalmente sino 30 años después de su determinación, y no más de 55 de la fecha en la que nos encontramos hoy. Podría pensarse que porque las mujeres ahora tenemos derecho al voto, se nos considera ciudadano o tenemos nuestra propia cuenta bancaria, la lucha debería terminar, ¿no? Bueno, la realidad es que socialmente somos medidas y condicionadas. La brecha salarial de hacer 75 centavos por cada dólar que haga un hombre en el mismo trabajo, además de diversos ultrajes legales donde los asesinatos por causas de género son negados bajo crimen pasional, señalan lo contrario. De hecho, la lucha feminista actual se basa en la concientización de una sociedad tóxica envuelta en roles de género y construcciones abstractas sobre el sexo, género y sexualidad que subyuga a sus individuos. Nos tiene entre la espada y la pared a todos quienes somos partícipes de ella. Las estadísticas no mienten. En el estudio patrocinado por Axe, la caja de la masculinidad, hecho por hombres y para hombres, se explica y muestra cómo las víctimas de los roles de género no son solo más propensos a enfermedades mentales crónicas, sino también a tener conductas agresivas, revoltosas, inseguras y aleatorias. Los sujetos del experimento social fueron hombres desde 17 hasta 50 años, donde se muestran los rasgos generacionales y sus influencias dentro de la psique del sexo masculino. Los participantes reportaron índices sumamente altos de síntomas depresivos claramente asociados con su apego a la caja de la masculinidad. Una gran proporción de los encuestados mostró síntomas depresivos, como poco interés o placer en hacer cosas, o sintió desánimo, depresión o desesperanza durante las 2 semanas previas a la encuesta. Y el número de síntomas se vio fuertemente vinculado con estar dentro de la caja. En el Reino Unido, los hombres que se encuentran dentro de la caja son estadísticamente mucho más propensos a reportar ambos síntomas que sus pares que están fuera de ella. Siguiendo los estándares del Patient Health Questionnaire 2, PHQ-2 o Cuestionario de Salud del Paciente, un instrumento internacionalmente validado de diagnóstico inicial de trastornos depresivos. El estudio demuestra claramente que en Estados Unidos y en el Reino Unido, los hombres que se encuentran dentro de la caja de la masculinidad son estadísticamente más propensos a cumplir con el estándar de esta prueba diagnóstica que los que están fuera de ella. En Estados Unidos, un 41% de los encajados lo cumplen, mientras que la cifra para los que están fuera de la caja es del 26%. Y en el Reino Unido, las cifras correspondientes son del 46 y 28% respectivamente. Además, las tasas
tasas generales de pensamientos suicidas entre los hombres jóvenes son extremadamente preocupantes, particularmente en relación con su pertenencia a la caja de la masculinidad. En términos simples, los hombres jóvenes piensan en el suicidio con demasiada frecuencia. Una proporción elevada de los jóvenes en los 3 países reportó haber tenido pensamientos suicidas por lo menos algunos días en las últimas 2 semanas. En los 3 países, los hombres que se encuentran dentro de la caja presentan niveles muchísimo más altos y estadísticamente significativos que aquellos que están fuera de ella. El movimiento feminista actual lucha por las mujeres como víctimas de ese fenómeno generacional que nos aprende a todos, pero no en misma medida. En el debate actual se piensa en la equidad y no en la igualdad. El hombre y la mujer no son iguales. No sufrimos lo mismo, ni social ni biológicamente. Las mujeres estamos sometidas al espectro de la asexualidad, la sumisión y la debilidad, mientras el hombre es condenado a la hipersexualidad, la fuerza bruta y la heterosexualidad. Este fenómeno amenaza directamente con nuestros derechos sexuales y reproductivos, tanto de hombres como mujeres. El enemigo no está entre nosotros, sino con nosotros, y gritarnos los unos a los otros no cambiará la sociedad destructiva en la que vivimos. El movimiento feminista está en la lucha. Cree en el cambio, la equidad y el trato digno. No quiere más persecución, más acoso, más miedo, más asesinatos o más violencia. Y la violencia no está dirigida solo a la mujer. Creería prudente entonces plantearnos de quién es esta lucha, quiénes son los afectados. Porque nos guste o no, todos estamos incluidos y obligados a actuar. La pregunta es, ¿cómo actuarás de ahora en adelante? Este guión fue escrito y producido en colaboración con María José Fetiva, la misma persona que ustedes acaban de escuchar narrando la última parte del mismo. De verdad que Majo, muchísimas gracias por tu apoyo y por haber escrito esta obra maestra que depicta todo lo que tuvo que pasar la mujer para llegar al día de hoy. De la misma forma, les invitamos a que vayan a nuestras redes sociales y al mismo canal hermano de nosotros, El Bobo de la Actualidad, para que vean otro video, esta vez escrito por Dixie García, en donde estamos hablando un poco más y podemos hablar de la modernidad de la lucha que se sigue viviendo hoy en día con respecto a toda la igualdad que aún no se ha logrado tener con respecto al hombre y la mujer. De igual manera, queremos agradecer a todos nuestros Patreons por siempre estar pendientes y ayudarnos, y también a nuestro editor Simón Gómez por siempre estar pendiente de que todos estos videos queden tan geniales y de tan buena forma como lo han venido haciendo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.